Mañana es 1 de mayo, Día del Trabajador, 1 de mayo, y voy a saludar, como viene siendo una tradición en la antena de la radio pública desde hace mucho tiempo, y nos alegramos mucho de esto, a los dos líderes, por tanto de los dos principales sindicatos del país. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muy buenos días. Hola, buenos días. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es el 1 de año, en proceso de salida de muchas cosas. Esperemos que de la crisis del virus, sobre todo en tiempos de vacunación masiva, recuperan ustedes, señor Álvarez, las manifestaciones, la presencia de los sindicatos en las calles mañana. ¿Para qué debe servir esa convocatoria que recuerda a la de 2019, a la de El Mundo antes de la pandemia? Bueno, yo creo que fundamentalmente tiene que servir por lo menos para dos cosas, ¿no? La primera, para recordar que de esta pandemia hay mucha gente que se ha quedado colgada, hay mucha gente que hace cola para poder tener una bolsa de alimentos, que en realidad son las colas de la vergüenza, no son las colas de los mantenidos, y mucha gente que está en ERTE, que está en las últimas también, porque los ERTEs puede haber gente que piense que son una ganga, ¿no? Pero en realidad la disminución de salario es muy importante, para recordar que a esas personas las tenemos que ayudar a salir de la situación en la que están, y por otro lado, a poner encima de la mesa todas nuestras reivindicaciones y alguna más. Todas, porque hay que derogar las reformas laborales, porque hay que derogar la reforma de las pensiones, porque necesitamos un nuevo modelo productivo que genere empleo de calidad y que acabemos con esta situación de precariedad y discriminación que viven las mujeres y los jóvenes especialmente. Señor Sordo, ¿qué opina? Bueno, lo primero ayer los datos de la EPA, ¿no?, reflejaban una realidad, y es que tenemos 3.653.900 personas desempleadas y que hay más de 1.200.000 hogares en España con todos los miembros en paro, ¿no? Y creo que esta tendría que ser la primera prioridad de la política económica, y esto toca reivindicarlo mañana desde las calles, ¿no? Y por otro lado, pues lo que hemos tratado de sintetizar en el eslogan de este 1 de mayo, que ahora toca cumplir, y que este país está en deuda con su gente trabajadora. Hemos pasado una pandemia terrible, una crisis económica de la que aún no hemos salido, evidentemente. La gente del mundo del trabajo, de las actividades esenciales, muchas veces con salarios bajísimos, ha tenido que arriesgar su salud y su integridad física para sacar adelante el país. Y en el momento en que estamos recuperando una cierta normalidad, y esperemos que la segunda parte del año sea mucho más potente en lo económico cuando se consolide el proceso de vacunación, pues hay que acometer las reformas estructurales que necesita España para que la riqueza se distribuya mejor, para modificar esas reformas que se hicieron entre el año 2010 y el año 2015, que provocaron un empobrecimiento importante en España, y de alguna manera pues recuperar un país más justo y que reparta mejor la riqueza que genera, ¿no? Señor Sordo, decía el señor Álvarez, es necesario que el Gobierno cumpla. Hoy el Ejecutivo envía a Bruselas las reformas que contiene el plan de recuperación y por tanto conoceremos quizá hoy, a ver si es verdad, pues más compromisos y letra pequeña de algo que nos es muy importante, que es saber exactamente qué cambios en la legislación laboral prevé y también en el sistema de pensiones. ¿Cree usted que es posible todavía un acuerdo en el ámbito del diálogo social, en el ámbito de estas dos grandes reformas que ahora mismo tiene en marcha nuestro país? Bueno, yo creo que es posible, pero no es sencillo. En primer lugar, hay que aclarar que los documentos que se remiten a Bruselas no pueden ser documentos tan concretos que eviten que en el marco del diálogo social y en el marco de la discusión política en España se tomen las medidas que nuestro país considere que hay que tomar. No es cierto que haya una condicionalidad europea que nos esté diciendo taxativamente nada de lo que tenemos que hacer. El otro día, una persona poco sospechosa de ultraizquierdista como Mario Draghi dijo cosas muy importantes respecto a que Italia no va a hacer políticas de austeridad, se ponga Europa como se ponga, ¿no? Y desde luego ni Europa está en esa clave, ni creo que España tenga que venderse la idea de que tenemos una condicionalidad parecida a la del año 2010. Y a partir de ahí yo creo que el marco del diálogo social está funcionando. Lo que pasa que evidentemente, claro, si lo que estamos planteando es eliminar los aspectos lesivos, los aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012, que en mi opinión son prácticamente todos, y reconstruir un modelo laboral mucho más justo, mucho más equilibrado, recuperar el papel de la negociación colectiva para que los salarios de la gente puedan subir en proporción a lo que se merecen,
si queremos tomar medidas para reducir drásticamente la temporalidad en España, para evitar que el despido sea la tónica general en cómo se comportan las empresas en España cuando hay problemas, pues a nadie se le escapa que acordar ese tipo de medidas no va a ser nada sencillo, ¿no? Pero bueno, nuestra voluntad es esa, y en caso de que no haya acuerdos, desde luego el gobierno va a tener que tomar partido. Señor Álvarez, no sé si conoce ya el detalle, el alcance del documento que envía hoy a Bruselas el gobierno, pero en todo caso, ¿cree usted que esos papeles pueden ser un impedimento para el diálogo social? ¿Es una base para seguir negociando? ¿Ponen en suspenso el diálogo social? En fin, ¿cómo se sitúa su sindicato ante este hecho? Bueno, en realidad nosotros no conocemos los papeles más allá de lo que se ha publicado, más allá de las conversaciones que hayamos podido tener con el gobierno. Por tanto, estamos expectantes. Pero yo creo que este plan que se presenta en Bruselas va siendo muy importantes los temas que tienen que ver con el trabajo, las reformas laborales, va mucho más allá, y a mí me parece que deberíamos de ser conscientes que esta hoja de ruta seguramente que es el plan más importante que se ha hecho en España en los últimos años, con unas inversiones económicas muy, muy importantes, con la necesidad de transformar el país, tanto por lo que hace referencia a la investigación, al desarrollo, a las nuevas tecnologías, a la digitalización, pero sobre todo a ir hacia un país sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y por tanto creo que una vez superadas las elecciones de la Comunidad de Madrid, deberíamos de empezar a trabajar con la idea de que esta hoja de ruta se pueda constituir en un gran pacto de Estado que nos permita definitivamente abordar estas miserias, porque en parte el marco de relaciones laborales también tiene mucho que ver con lo que producimos, y por tanto si producimos con más valor añadido también vamos a ganar por ahí en calidad en el empleo. Señor Álvarez, estamos efectivamente a las puertas de unas votaciones en la Comunidad de Madrid, de las elecciones del 4 de mayo. ¿Cree usted que la polarización que se ha vivido en esta campaña electoral, el ruido, la agresividad, la crispación, perjudica a los más débiles, perjudica a los trabajadores más precarios? Sin ningún lugar a dudas, la polarización, que yo creo que más que polarización, esto ha sido una verdadera batalla, perjudica porque impide que se hable de los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas de Madrid o de cualquier otra comunidad. En lugar de abordar qué pasó en las residencias de ancianos en Madrid o cómo vamos a dar respuesta a los problemas del sistema sanitario o a los problemas educativos o a esas colas del hambre que la presidenta de la comunidad tachaba de mantenidos, pues es más fácil hablar de el tiempo, ¿no? El tiempo que va a hacer. Creo que realmente es una campaña que es un ejemplo de lo que no se va a hacer. Una última cuestión, señor Sordo. ¿Cree usted que las elecciones del 4 de mayo pueden impactar en la fiesta de mañana, en la fiesta del trabajo? No, porque yo creo que el planteamiento que vamos a hacer los sindicatos es autónomo de la situación política y por tanto los mensajes los teníamos ya muy determinados, pero es evidente también que lo que está pasando en Madrid no es ajeno a la disputa política que hay, que en mi opinión no es una polarización de campaña electoral. Esto hay que mirarlo más en perspectiva. Yo creo que en España estamos sufriendo las consecuencias de dos elementos políticos muy, muy relevantes, ¿no? Uno es la normalización institucional y política que se ha hecho de la extrema derecha en España desde que irrumpió en las elecciones andaluzas, y esto está empezando a pasar factura, y en Madrid se está viendo de forma clara cuando el Partido Popular ha ocupado ese espacio electoral a través de una candidata muy afín a las bases de Vox, pues Vox se ha radicalizado hasta unos extremos difícilmente compatibles con un sistema democrático. Y por otro lado, bueno, pues esta legislatura se ha caracterizado desde el principio prácticamente como la de un gobierno ilegítimo. Y se han dicho muchas barbaridades en España. Y yo creo que ahora mismo el nivel de crispación y de polarización tiene mucho que ver con esas dos dinámicas. No es un elemento de coyuntura, ¿no? Y dicho eso, yo comparto que es un escenario preocupante y que el tono de la campaña electoral no es nada adecuado, porque evidentemente la crispación política no es neutra, y como decía Pepe Álvarez, es bastante más fácil discutir tonterías sobre, pues bueno, sobre si te encuentras o te dejas de encontrar con tu expareja en Madrid, a hablar de residencias, hablar de pobreza
hablar de pobreza laboral, de pobreza salarial, hablar de las cosas que de verdad preocupan a la gente, ¿no? Cómo están los servicios sanitarios de proximidad, cómo está el servicio de ayuda domiciliaria. Pues claro, discutir de condiciones de vida es una cosa y discutir de estas frivolidades pues es otra, ¿no? Y claro que habrá referencias en el 1 de mayo porque son relacionadas, pero ya digo, el planteamiento de los sindicatos son reivindicaciones autónomas. Además, nosotros lógicamente nos referimos a la situación conjunta de España, no solo de Madrid, claro. Señor Álvarez, una última cuestión. Ya sabe que las manifestaciones en España en tiempos de pandemia son muy polémicas. Yo le quiero preguntar, ¿es una concentración mañana o las de mañana seguras en estos momentos? Sin ningún lugar a dudas. Nosotros el año pasado nos salimos y todas las manifestaciones que hemos ido haciendo hasta ahora y actos se han hecho con pleno respeto y con plenas garantías desde el punto de vista sanitario. Lo tenemos organizado para que las personas que vengan a la manifestación tengan absoluta seguridad, y yo animo a los trabajadores, a las trabajadoras a que nos acompañen este 1 de mayo porque es muy importante para ver cómo vamos a salir de la pandemia, no solo en términos de salud, sino en términos de derechos y libertades para los ciudadanos y las ciudadanas. Este 1 de mayo tiene que marcar un punto de partida de una nueva situación para solventar los gravísimos problemas que tiene la sociedad española, agravados por la pandemia, pero que vienen de lejos. Esta mañana presentan tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo el manifiesto y la jornada de protesta de mañana, de reclamaciones de mañana, así que les agradezco mucho que hayan estado en los micrófonos de la radio pública unos minutos antes de comparecer ante la prensa, el secretario general de la UGT y el secretario general de Comisiones Obreras. Gracias a los dos, muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.